Nosotros estamos contentos de tener aquí a Pablo porque para nosotros una de las películas más emblemáticas, pero también más queridas de la historia del cine es El Padrino en todas sus versiones. Pablo Lozano está con nosotros, cineasta, maestro. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Muy agradecido por la invitación. La verdad que estaba ahí sentado escuchándolos y me siento muy contento. Hay una energía muy bonita. Ustedes de verdad que tienen un programa muy chévere. Así que gracias por tenerme aquí. Ay, qué gracias. gracias. Eso se Pablo. nota, se siente nota, sí, y sí. no hay hipocresía. Pablo, es una cosa muy, muy hermosa y que es importante que en este momento hayas tú, en este momento en que el cine dominicano, ¿verdad? Tiene otra narrativa, tiene otra historia, tiene un desarrollo, que cuente como, yo diría, como uno de sus episodios más brillantes y más dorados, el hecho de que escenas del Padrino hayan sido grabadas en la República Dominicana. Recuperar esa historia para un documental, ¿cómo inició? ¿Cómo se te ocurrió? Sí, eso fue un proyecto muy, muy interesante para mí. O sea, la idea es de Pedro García y Rafael Llanesa, que son los productores, y una persona que se llama Edwin Santana, que trabaja con ellos, es un experto en la película también. Entonces ellos tenían un proyecto como muy estructurado, basándonos en eso, ¿no? Como en esa anécdota de que tuvimos esa película que se filmó aquí, una escena muy importante del Padrino 2 particularmente, y que cumple 50 años de haberse hecho. O sea, eso es increíble también. Exacto. El tiempo que ha pasado y esa película todavía sigue tan idéntica, relevante. sí. Yo lo viví, yo iba, Claro. iba a las grabaciones en el Parque Independencia. Y se sentó ahí. Y ahí, pero pasábamos por ahí y a la Hostos, que se filmó la parte de la guerra de la Revolución Cubana. Exacto, el Cuando triunfo de la golpe- revolución, tema básicamente. el tema de Batista, ahí en la bajadita Sí. de la Hostos. Y prácticamente Ciudad Nueva se convirtió, Ciudad Nueva y el Ensanche Lugo se convirtieron en un estudio de cine. Ujú. Así es. Entonces, eso para mí de entrada me pareció una idea genial, porque yo soy un fervoroso representante de la industria dominicana, o sea, y eso para mí fue como el hito que marcó como esa primera semilla en generaciones. Exacto. De lo que podía ser una película como impacto económico para un país. Llega esta producción de Gigante. norteamericana gigante a un país que estamos hablando del 1974, ¿no? O sea, donde aquí había todavía, o sea, estábamos empezando como ciudad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué yo le aporto al proyecto? Cuando ellos me plantean la idea, le digo, sí, mira, la anécdota me parece bellísima. Me parece... no, y entonces, claro, yo hablo con don Johnny de Aguaje, el que yo sabía que él había estado en el rodaje, y resulta que él tenía un material en 8 milímetros inédito. Wow. Que nadie ni... Mira, se me paran los pelos. Que nadie había ni siquiera revelado. Entonces nosotros revelamos el material, hay muchísimas cosas del rodaje. Imagínate, o sea, del rodaje del Padrino. Wow, ¿y cómo él tenía Que revelamos. eso? Él consiguió un permiso yo creo que fue, no me acuerdo ahora quién fue que le dio, eso sale en el documental, cómo fue que él hizo ese material, pero él estaba donde estaba Gordon Willis, estaba Don Johnny con su camarita 8 milímetros y grabando en sonido y tal. Entonces ese material inédito también como que sumó a la emoción de yo hacer la película, pero también yo dije, pero ¿qué podemos hablar del Padrino que no se haya dicho? Esa es la película más analizada y de la cual más se ha hablado. Para mí la mejor película Para mí, y El una de las Padrino más 2 vistas. sobre todo, para mí, eso es una obra maestra. Entonces, yo como en la reflexión de qué se trata esa película, que es una película sobre una familia, y una familia de inmigrantes, que es una familia particular, porque se trata de una familia mafiosa, ¿no? Pero más que una película de mafiosi o de la Cosa Nostra, es una película sobre una familia de inmigrantes y sobre los valores de la familia, sobre ese desmoronamiento de esos valores, ¿no? A través del tiempo. Entonces, ahí yo empiezo a construir una relación entre nosotros como inmigrantes en esa ciudad de Nueva York y los italianos en esa ciudad de Nueva York también. Entonces, la película también tiene esa dimensión, ¿no? Habla de la inmigración, habla también obviamente de la mafia y de cómo ha ido evolucionando ese sistema también en ese país, y habla también obviamente con mucha nostalgia y con gente que estuvo ahí en el rodaje sobre esa experiencia, ¿no? De haber tenido la película en nuestro país y rodando esas escenas tan importantes. Entonces
al final el resultado fue un largometraje documental que trata sobre diversas cosas y que nos da la potestad como dominicanos de hablar de la película. Primero porque una parte se filmó aquí. Exacto. Pero también porque nosotros sabemos lo que es ser inmigrante en Estados Unidos y particularmente también en Nueva York. Excelente. Entonces, la película tiene testimonios de la mayoría de los que participaron en ese rodaje. ¿Qué contiene? Bueno, no sé si de la mayoría, o sea, tiene testimonio de los que participaron en ese rodaje, pero también tiene mucho material de archivo. Es una película que también brinda un contexto sociopolítico de en qué momento se filmó esa película aquí. Y entonces hace también como, bueno, no quiero hacer spoilers, bueno, es una película que tiene un contexto, ¿verdad? Como sociopolítico también, tiene como te digo, esta analogía con la migración dominicana. Hay testimonios, o sea, que por fuiste ejemplo, a Nueva York a grabar. Sí, claro, y tiene, por ejemplo, personas dominicanas que tienen incidencia política en la ciudad hoy en día y cómo y desde esa perspectiva te describen la ciudad de Nueva York como este puerto de entrada hacia este país, ¿no? Por este engranaje que ya está establecido, ¿no? Primero era esta migración de irlandeses, después de italianos, después de latino y ahora de asiático, ¿no? O sea, como todas esas cosas las contempla la película también. Entrevistamos al ex jefe, por ejemplo, del Task Force del FBI que acabó con la mafia y el tipo te explica cómo ellos comenzaron, cómo lograron, digamos, que se sometieran, que se empezaran a aceptar el RICO Statute, que fue como esta forma de poder acusar un grupo de personas y no de manera individual para poder entonces así mitigar la golpe, fuerza que tenían este grupo de crimen organizado que estaban en todos los ámbitos, ¿no? Estaban en la política, estaban en todo, ¿no? Entonces también fuimos a Cuba a filmar porque ustedes saben que Santo Domingo es la ciudad que más ha actuado como Cuba. Sí, exacto. A nosotros, si nos fueran a dar un Oscar como mejor actriz, como ciudad, nos lo dieron por eso. Entonces fuimos a Cuba, hablamos con un historiador que nos comentó sobre cuál era la incidencia verdadera, quiénes eran esos del crimen organizado italiano que sí fueron a La Habana. Entonces tiene como eso, ¿no? Tiene esa parte histórica, pero también tiene esta parte nostálgica de este material que, como le digo, inédito. El testimonial, que es que para mí fue increíble. O sea, entonces, claro, Don Johnny no lo había visto tampoco porque no se había revelado. Entonces también fue como algo lindo. Viéndolo por primera vez. Verlo por primera vez, ¿no? O sea, como nada, fue la verdad que les invito a verla porque yo creo que lo hicimos con mucho cariño. Me encantó. Lo que has dicho me ha llamado mucho la atención. Tanto Azul, que fue tu estudiante. Azul fue tu estudiante en Intec. Sí, claro. Yo fui el diseñador de la carrera de cine de Intec. Sí. Ajá. No parece. Sí. Porque es muy joven, ¿verdad? No, él parece otra cosa. Él parece como Él parece un alto ejecutivo, un fundador de una empresa de inteligencia artificial. Mi hermano trabaja en eso. Tú. Bueno. Él parece una vaina de esa. Sí. DeepSeek. Eso es más del ámbito de mi hermano. Sí, Jenny y luego Azul. ¿Ustedes lograron tener alguna experiencia con los actores explicando qué sintió estar en República Dominicana? Porque estamos hablando del contexto de que el país estaba viviendo los 12 años de Balaguer, en ese momento que se grabó la película. Entonces, 50 años atrás, ¿qué dijeron ellos de República Dominicana? No, nosotros no tenemos actores del Padrino. O sea, es un documental, porque ya eso se ha hecho. Entonces nosotros tratamos de tener como un enfoque un poquito más fresco, aunque sí tiene ese componente que tú bien dices de los 12 años. ¿Y qué significó eso? Hay un aspecto muy irónico que para mí que fue lo que más me marcó para querer hacer esta película. Y usted mencionó la calle Hostos. En la calle Hostos hubo un enfrentamiento con la ocupación norteamericana 7 años atrás. En la guerra civil. Claro, pero ¿a quiénes vinieron ellos a mitigar en el 65? Al impulso comunista. Entonces es muy interesante cómo 7 años después una megaproducción de este país viene a representar el triunfo de la revolución en el mismo escenario donde hubo este enfrentamiento. Entonces son esas coincidencias de la historia y de la vida que nos permiten a nosotros los cineastas poder mirar hacia atrás y poder entonces con esta mirada, porque es muy fácil mirar hacia atrás, en el momento uno no se da cuenta, pero para eso sirve el cine. Y ahí había todavía en el 72, estaba la banda colorada, la represión en su máxima expresión, el tema de que venía Camaño, ya se sabía, los organismos de inteligencia sabían
sabían que Camaño en algún momento entraba. Fíjate que entró en febrero del 73. No, yo encontré llamadas de la CIA en audio, sí, claro. Y las tengo en el documental. O sea, tenemos varias cosas interesantes que yo creo que le pueden interesar a la valga la redundancia, a la población dominicana. Y tuviste el mismo tema, todo el Hotel Capri, el Hotel Nacional de La Habana, todos los hoteles. Eso, sí. Al final era el Hotel Embajador. Pero Lucky Luciano estuvo en La Habana, Michael Lansky, el judío, el financiero de ellos estuvo en La Habana, Boxy Siegel. Son mafiosos. Es que los casinos de La Habana. De la mafia de Nueva York y de la Florida, que ya estuvieron ahí. Gran parte de ese desarrollo inmobiliario que hay, de esa mega construcción. Y del malecón. Se hizo con ese dinero. Y del malecón. Claro. Entonces, por ahí que va el docu. Más que tú sabes, de la parte como actoral y esas cosas, sino como más una cosa como... Behind. Ajá, como histórica, social... Pero también los protagonistas, ¿quiénes fueron? Los dominicanos que estuvieron ahí. Exacto. Que estuvieron como extra, pero que hoy son cardiólogos. Ellos son, ¿sabes? Inmobiliarios. Y no es fortuito que todo ese material de en 8 milímetros lo tenga Johnny. Johnny es el dueño de Cinevisión y Johnny estaba jodiendo con vainas de cine, de película y de rollo y de Kodak y vainas de esa ahí mismo en la casa de la Bolívar. Sí. Desde esa época estaba Johnny Dawager embromando ya con cosas relativas que de alguna manera estaban mezcladas, relacionadas con el cine. Claro. Por eso tiene ese material inédito, más o menos. Y a propósito de esa mención de verlo desde unos ojos ya del lado más dominicano, ¿cómo fue ese trayecto emocional? Porque si uno puede ver la película, ha hablado mucho, es una película que mucha gente conoce, pero volver a verla desde otro punto de vista y enamorarse nuevamente de más detalles que incluso emocionan, que ponen los pelitos de gallina. ¿Cómo fue ese trayecto emocional? Mira, para mí cuando yo hice esa asociación con sobre todo la parte de la inmigración dominicana, porque yo también he vivido en Nueva York, conozco la ciudad, conozco los aspectos, digamos, las luces y las sombras de lo que es ese lugar implacable, ¿no? Que es una ciudad que no perdona y que tiene como esa característica de que gane el más fuerte siempre. Entonces, a partir de que definimos eso, yo me sentí muy cerca de la película de repente, porque incluso estábamos entrevistando un señor que tiene un deli, que estaba desde la época del rodaje del Padrino. Incluso él me contó de la escena cuando matan a Don Vito, que hacen el atentado y le disparan, que él está comprando las naranjas. Fuimos en la calle, él me enseña, this is where they shot the film. Pero hoy en día sus hijos son sus bisnietos, es una quinta generación que atiende el negocio, o sea, ya está retirado. Entonces, ese italiano que habla con ese acento, que me está contando eso, pero yo también encontré una dominicana que trabaja en el Congreso, que estuvo con Obama, que también es una señora que ayuda a Entonces, esas conexiones son lo que a mí me hicieron acercarme a la película de una forma distinta. Y entonces, como comenzar a ver cómo, por ejemplo, Michael se queda solo, porque olvida el valor de la familia. Entonces, eso me puso a reflexionar a mí sobre mi propio lugar dentro de mi familia. O sea, ¿qué estoy haciendo yo como para honrar a mi padre, a mi madre, a mis abuelos? Lo importante que es tener raíces, porque si tú no tienes tus raíces, te fuñiste. O sea, Michael al final se queda solo. Llega hasta este lugar, esta cúspide. Pero cuando mata a su hermano, está solo y baja la cabeza y está rodeado de extraños, no de su familia. Exacto. Que nunca Don Vito cometió... o sea, siempre lo sagrado de la familia. Se lo repetía. Claro. Se lo repetía. Que él le dicen a que claramente Frank Sinatra, el tal Johnny Fontaine. Que eso le ocasionó a Francis Ford Coppola un tiempo de enemistad con Frank Sinatra. Claro. Porque la alusión era muy directa. Claro, que le dijo, un hombre que no está con su familia no es un hombre. Entonces, ese tipo de cosas... fueron lo que a mí como ser humano me enamoraron de nuevo de la película. La vimos 500 veces, o sea, la verdad que también a nivel cinematográfico la película es una obra maestra, todos lo sabemos, la hemos super analizado, pero yo creo que lo fresco que tiene esta película es eso, ¿no? Como ese enfoque desde nosotros como dominicanos y de por qué podemos hablar de esta película. Bueno, porque hemos vivido lo que vivió Don Vito y lo que vivió Michael. Quizás no llegamos en un barco, llegamos de otras maneras, pero sí... Pero no ha sido fácil llegar a esas historias se han repetido. Claro. Incluso yo creo que ya después de los 80, 90, los grupos
de crimen organizado también han cambiado. Ya no somos italianos. Claro. Ya somos quizá parte de esos grupos también. Y no fuiste a Corleone. No fui a Corleone, lamentablemente. Mira, eso Pablo, se queda. Eso se quedó. Pablo, ¿a partir de cuándo el público va a poder verla? Hoy es la premier como no oficial y luego ya va a estar como disponible al público. Yo espero. Esa parte la manejan los productores, pero... Se supone que si la están entrenando hoy tiene que entrar. Yo espero. Tiene que entrar el jueves. Yo espero, ojalá, porque la verdad que me emociona mucho como que se abre ese debate, sobre todo de ese momento que tú mencionaste. Para mí, eso es como un pilar también de la película, ¿no? Como en qué momento nos encontrábamos nosotros. Imagínate lo que fue para Coppola, por ejemplo, que quería grabar en La Habana. ¿Por qué grabó aquí? Hay unas razones también económicas de por qué grabó aquí. Acuérdense que la Santo Domingo Sugars, que fue lo que después se convirtió en Casa de Campo, eran también los dueños de Paramount. Claro. Y habían ahí unos tratos con el país. No, y con la mafia. Entonces, todas esas cosas se mencionan en la película. Mire, no nos perdamos, eso es parte de la historia. El difunto, el dueño de eso, que era presidente de Paramount, tuvo que negociar con los sindicatos y tuvo que negociar para grabar en la pequeña Italia, sí, en esa periferia. Tuvo que negociar, yo creo que hasta con este muchacho, ¿cómo que se llama? El buen mozón que vivía trajeado. No, el que estaba ahí más o menos emergiendo, que hasta que al final lo jodieron. Jimmy Hoffa. No, Jimmy Hoffa era el del sindicato de transporte. Era el buen mozón. El buen mozón que era un dandy, que vivía trajeado, que fue a los pleitos. John Gotti. John Gotti. Con John Gotti. O sea, le dijeron, no, tú en la pequeña Italia no vas a grabar. Tú tienes un problema, porque tú lo que estás diciendo es que todos los italianos somos mafiosos. Y Francis Ford Coppola, junto con Bludor, con Charles Bludor, hay un relato sobre cómo fue ese proceso para grabar la 1. Sí. Y tuvieron que negociarlo. Entonces imagínate cuando esos tigres comenzaron en la 1, en la 2, ya hablar de la mafia que iba a Cuba, que se reunía, que si la Florida, que si Tampa, que si Boxy Siegel venía, que lo habían matado por todo el tema de Las Vegas. Eso fue una negociación de Charles Bludor, de Puerto Rican Sugar Company, que devino en Gulf and Western. Entonces, todos esos aspectos son los que nosotros tratamos en la peli. Excelente. Una obra maestra que hay que verla. Muchas felicidades y nosotros vamos todos para el cine. Ya yo estoy loca por verlo. Gracias por tenerme. Rafael Paz, Winston Marte viene a hablar de arroz. ¿Tú quieres comer arroz? Cógelo del caldero. Que te lo voy a dejar que se queme, desgraciado.